¿sí? Tengamos un compromiso del cliente, porque el cliente es el que nos va a estar dando retroalimentación, ¿sí? Sobre lo que estamos haciendo. Em, bien. ¿Cuáles son los problemas que tenemos en las metodologías ágiles? Es que a veces son difíciles de cumplir, ¿bien? A veces es difícil que el cliente esté involucrado al 100% en el proceso, ¿sí? Em, Primero, que el cliente pasa a ser en este tipo de proyecto parte del equipo, ¿sí? Pasa a ser parte del equipo y el cliente ya tiene sus propios problemas o su propio trabajo y además nos tiene que ayudar, estar con nosotros, darnos retroalimentación y estar disponible para cualquier cosa que nosotros le preguntemos y a veces eso no pasa porque el cliente tiene su trabajo, tiene sus tareas que realizar durante el día, ¿sí? Y a veces no tiene tiempo para juntarse con el equipo y ver los temas que planteó el equipo, por ejemplo, ¿sí? Em, entonces, eso es un problema, digamos. Bien. Em, También los métodos ágiles hacen foco en una serie de características que tienen que tener las personas que van a estar dentro del equipo. Bien. Em, entonces, em, la verdad que hay que ser, hay que tener un grado de orden, ¿sí? Porque como son equipos autoorganizados, ¿sí? Em, Autorregulados, se regulan solos, ¿sí? Se gestionan solos. Los miembros del equipo tienen que contar con una serie de características porque si no todo va a ser un caos, ¿bien? Dentro del equipo. Em, Otro problema que nos encontramos es que em, a veces priorizar los cambios que se van a hacer es difícil, ¿sí? Porque si somos nueve participantes, por ejemplo, en un equipo, y nos vamos a tener que poner de acuerdo entre todos, ¿sí? Para ver cuáles son las prioridades. Y a veces no es fácil, trabajando en equipo, ponerte de acuerdo con tu compañero, ¿bien? Em, este principio de mantener la simplicidad, ¿sí? Porque fíjense ustedes que siempre que hablamos de desarrollo de sistema o de eh, iniciar un proyecto, siempre lo que hacemos en sistema es tratar de simplificar, porque hacer un sistema es bastante complejo, entonces buscamos formas de poder simplificar, ¿sí? Es una estrategia y, a ver, y muchas veces es difícil hacer que todo sea más simple. Requiere de un trabajo adicional, ¿sí? Más cuando uno está bajo algún tipo de presión de que tenés que entregar el producto en determinado tiempo, ¿sí? O un incremento en determinado tiempo, ¿sí? Eh, hay que saber manejar también la presión, ¿sí? Eh, para que el trabajo también sea más llevadero, más simple. Bien. Em, bueno, ¿qué problemas no técnicos podemos encontrar en lo que tiene que ver con las metodologías ágiles? Bueno, la realidad es que el documento de requerimientos en ocasiones suele formar parte del contrato, ¿sí? Entre el cliente y el proveedor. Bien. Em, Y en cuanto a este desarrollo, es casi difícil, es bastante difícil en la aplicación de metodologías ágiles elaborar este tipo de contrato o este tipo de documento. Bien. Em,
Esa es una problemática. Pero como todos los métodos, las metodologías que conocimos, en realidad lo mejor es que siempre nos apoyemos en un tipo de contrato, ¿sí? Siempre, o la lógica siempre vamos a armar un contrato con el cliente, ¿bien? Porque el cliente está pagando por un desarrollo del sistema, ¿bien? Eh, y a veces es difícil discutir si no tenemos un contrato, ¿sí? Si sucede algo con esos tiempos, si no se entregan las cosas a tiempos, em, es difícil discutir quién es, porque siempre todo esto va a terminar en quién es el culpable, ¿bien? ¿Quién es el culpable? Por eso está bueno que, y es una de las problemáticas, lo agrego yo, es que las metodologías ágiles no tienen tanta documentación, ¿bien? Porque uno en la documentación deja sentado todo. Dejan sentado el alcance del proyecto, deja sentado las limitaciones del proyecto, ¿sí? Em, pero bueno, va a depender también de cada proyecto. Y otro problema que nos encontramos con lo que tiene que ver con los métodos ágiles es que tenemos mucha rotación de personal, ¿sí? Es muy difícil mantener un equipo unido. En general se terminan yendo a otros proyectos, ¿sí? Bien. Em, bueno, en cuanto al mantenimiento, en realidad estos métodos se suelen utilizar para desarrollos de nuevos sistemas, ¿sí? Em, en cambio, en realidad, si hablamos de lo que tiene que ver con la ingeniería de software, em, la ingeniería de software, su mayor esfuerzo está puesto en la parte del mantenimiento, ¿sí? Y la evolución de los sistemas de software que ya existen, ¿sí? Em, y para que eso suceda, se necesita de documentación formal, ¿bien? Es importante que haya documentación porque en esa documentación nos vamos a encontrar todo esto que yo les mencionaba antes, del alcance del proyecto, las limitaciones del proyecto, el dominio del problema, el ciclo de vida, em, la metodología que voy a utilizar, quizás también haya un manual de procedimientos, ¿sí? Un plan de proyecto, ¿bien? Toda esa documentación formal que nos va a describir el sistema y la forma de trabajar, ¿sí? Es importante para las personas que van a cambiar el sistema, van a modificar el sistema, ¿sí? Para que ese sistema evolucione, ¿sí? La realidad es que hoy en la práctica, la documentación formal es raro que se actualice. Se hace una vez y se la deja ahí y se olvida y no refleja lo que realmente, eh, 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 en qué situación está actual el sistema, ¿sí? Em, Esto es una crítica que le hace los métodos ágiles, digamos, a quizás los métodos más guiados por un plan, ¿sí? Porque dicen que esto de como no se actualiza o lleva mucho esfuerzo actualizar esta documentación, ¿sí? Escribir la documentación es como perder el tiempo, ¿sí? Entonces, los métodos ágiles dicen que la clave es implementar un software que sea mantenible, ¿sí? Y que el código sea legible, sea de calidad, ¿bien? Que teniendo un código de calidad, no hace falta escribir documentación. Bien, yo no estoy muy de acuerdo en esta parte. Nosotros somos analistas de sistemas y vamos a documentar todo. Bien, yo, si al finalizar esta clase queda tiempo, les voy a mostrar un plan de proyecto, ¿sí? Un plan de proyecto, ¿sí? Que en realidad es de donde yo trabajo y cómo se documenta todo. Bien. Em,
Y nosotros hacemos este ejercicio, trabajamos en esto de todos los años, se toman los manuales, nosotros tenemos un manual de procedimiento donde se documenta qué se hizo en cada proyecto, ¿sí? Eh, y esos proyectos está dividido en cuál es la función del líder dentro de ese proyecto, cuál es la función del analista dentro del proyecto, cuál es la función de los desarrolladores dentro del proyecto. Eso está escrito en el plan del proyecto y después tenemos, y ahí también está escrito la metodología que se usa, el ciclo de vida, cómo empieza, el ciclo de vida del software, cómo se dispara ese ciclo de vida, qué metodología se utiliza, el inicio del contrato con el cliente, la finalización del contrato con el cliente. Todo eso está documentado en lo que se denomina plan de proyecto. Y después tenemos un manual de procedimiento que es básicamente qué se hace día a día. Bien. Entonces, en ese manual de procedimiento está, no sé, está descrito cómo se hacen los relevamientos del cliente. ¿Sí? Está escrito cómo, no sé, se cargan incidencias en una herramienta que se llama, claro, cómo se cargan las tareas en una herramienta que se llama Redmine. ¿Sí? Em, en ese documento también está escrito todo, cómo deployan los desarrolladores al servidor. Bien. Y todos los años o cada 6 meses ese documento se actualiza, o sea, se revisa, así se trabaja en mi empresa, se revisa, se mira y se actualiza. ¿Lleva un esfuerzo? Sí, lleva un esfuerzo, porque tenés que leerte el documento de 100, 200 páginas, ver si hay algo que está desactualizado y actualizarlo, ¿sí? Nada, es parte del trabajo. Se hace, pero como yo le digo, yo trabajo y utilizamos una metodología más estructurada, ¿sí? Con cosas que sacamos de metodologías ágiles. Bien. Después les voy a subir también en otra clase, cuando hablemos más y empecemos a ver más estos documentos, de los que les estaba hablando ahora, vamos a ver cómo hacer, les voy a mostrar cómo es un plan de proyecto para que vean en la vida real cómo se maneja un plan de proyecto. Le voy a borrar varias cosas porque es de mi trabajo y por cuestiones legales de política de privacidad, pero para que tengan el esqueleto, tengan la estructura, vean cómo se arma. Les voy a mostrar cómo se hace una especificación de requerimientos. Bien. También les voy a subir un esqueleto para que ustedes tengan, si algún día, el día de mañana necesitan hacer una especificación de requerimientos, tienen un esqueleto, una plantilla. Y algo más. Y les voy a subir un video. Es un poco viejo el video, lo estuve viendo hoy, pero me parece que está bueno. Que es un video de Redmine, es como un tutorial de Redmine, ¿sí? Redmine es una herramienta de gestión de proyectos. ¿Bien? ¿Conocen alguna otra herramienta ustedes de gestión de proyectos? No, herramienta como tal, ¿No conocen ninguna? ¿No vieron ninguna? Que recuerden, no. Bueno, perdón, los diagramas cuentan como herramienta, diagramas de no, clases, no, no. entonces no creo. Yo les voy a mostrar. Tenemos la parte, ustedes no tuvieron gestión de proyectos, ¿sí? No, todavía no. No, todavía no. Bueno, Pregunta Ezequiel si Jira cuenta con. sí, Jira. Jira es uno, exactamente. Sí. Es la de ticket, ¿no? Es de tareas. Sí. Va, está. Claro, los proyectos se tienen que gestionar de alguna forma, donde nosotros vamos a medir lo que se está haciendo. ¿Sí? El equipo tiene que medir de alguna forma lo que se está haciendo. Bien. Este video que yo les voy a mostrar es una herramienta que no es tan conocida en el mercado porque en realidad es una herramienta libre, ¿sí? Una herramienta
de código abierto, ¿bien? Que sirve para gestionar proyectos. Se llama Redmine, ¿sí? Así. También es como Jira, nada más que Jira visualmente es más bonita, sí, pero Jira es paga, tiene una versión gratuita. Si quieren la pueden probar, ¿sí? Estaría bueno que todo esto que yo le estoy tirando, como estas herramientas Jira, Redmine, investiguen, las busquen, ¿sí? Y cuando hagan su currículum y salgan al mercado, digan, tengo conocimientos en Jira, tengo conocimiento en Redmine, porque es un plus, ¿sí? Saber utilizar esas herramientas, ¿bien? Para la gestión de proyectos. Pues nosotros vamos a tener una herramienta en la que nosotros vamos a tener que parametrizar, ¿sí? El tiempo de las tareas que realizamos, ¿sí? Y todo eso va a devolver diagramas y va a devolver cosas para tanto el dueño de la empresa o el cliente o el quien lo quiera ver, ¿sí? Entonces es importante que utilicemos estas herramientas. Entonces les voy a subir un video para que lo miren. Es un video ejemplo, pero está bueno porque muestra cómo asigna a los distintos miembros del equipo a un proyecto, ¿sí? Dentro de la herramienta y cómo va a dividir tareas y cómo lo va mostrando luego en un Gantt. ¿Saben lo que es un Gantt? Sí. Bien. Todos saben lo que es un No, Gantt. no. Bueno, un Gantt y tarea de investigación para la casa. Un Gantt es una herramienta visual que nos va a permitir organizar y gestionar los proyectos. Bien. En el Gantt lo que se va a trazar son barras horizontales, ¿sí? Y nosotros con esas barras vamos a poder ver cuánto avanzó el proyecto, ¿sí? Por ejemplo. A ver si tengo acá algún... A ver esta imagen. Por ejemplo, acá tenemos un Gantt. Bien. ¿Ven? A ver si puedo abrir la imagen. Bien. Uy, se me fue. Ahí está. ¿Ven esta imagen, no? Sí, sí se ve. Entonces, la idea del Gantt es, por ejemplo, arriba se puede poner así meses o se puede poner una fecha, 18 de enero al 30 de enero, no sé. Arriba va a ir la fecha, abajo va a ir la actividad y nosotros vamos a ir marcando esa actividad cuánto tiempo nos llega. Cuando está completa, ¿sí? Entonces esto nos va a dar un pantallazo visual, ¿sí? Por ejemplo, acá, bueno, las dividieron en colores, completo, incompleto, no iniciado. Bien. Entonces, al día de hoy, yo me paro hoy y digo, bueno, tengo estas 4 tareas ya hechas, me falta todo esto para terminar el proyecto. Bien. Todas estas herramientas que yo les cuento, todas estas herramientas se utilizan, ¿sí? Así que es importante que las investiguen, ¿bien? Que las tengan en cuenta. Bueno. ¿Qué más? Me fui para atrás. Esto lo vimos. Bien. Sí, esto lo vimos todo. Bueno. Bien. Ahora vamos a ver las diferencias de un desarrollo dirigido por un plan, ¿sí? Y un desarrollo ágil. Bien, como dijimos, entonces, los enfoques ágiles, ¿sí? No se van a centrar tanto en el análisis, en la etapa del análisis,
sino que lo que más le va a importar es la parte del diseño y la parte de la implementación, ¿bien? El desarrollo de la implementación, ¿bien? Esas van a ser las etapas o las actividades centrales para el desarrollo de software, ¿bien? En cambio, un enfoque basado en un plan, ¿sí? Como podría ser el cascada, ¿sí? Nosotros vamos a identificar las etapas, ¿sí? Cada etapa, y esas etapas van a ser separadas, ¿sí? Y cada etapa, ¿sí? Va a tener asociado algún tipo de artefacto o de salida, ¿bien? Esas salidas, esos artefactos se van a utilizar para poder planear las siguientes actividades en las etapas que sigan en el proceso, ¿no? Lo que tiene que ver con un enfoque basado en un plan, la interacción va a suceder dentro de las actividades, ¿bien? Que van a estar comunicadas por las etapas. Por ejemplo, tenemos un ejemplo. Los requerimientos se van a convertir en una especificación de requerimientos. En un documento en la parte del análisis, una vez que hayamos hecho el análisis, hayamos sacado los requerimientos del cliente, todo eso se va a convertir en una salida, y esa salida, ¿cuál va a ser? Va a ser el documento de especificación de requerimientos, ¿sí? Entonces, esta especificación de requerimientos va a ser una entrada al proceso de diseño. Y el proceso de diseño va a ser una salida, y esa salida va a ser la entrada a la implementación, ¿sí? En cambio, lo que tiene que ver con el enfoque ágil, la iteración va a ocurrir a través de las actividades, ¿sí? Y no hace tanta diferenciación entre las etapas, sino que lo que tiene que ver con los requerimientos y el diseño, todo se hace como todo en una misma etapa, por decirlo de alguna forma. Bien. Acá tenemos, por ejemplo, una especificación ágil y dirigida por un plan. Arriba tenemos un desarrollo basado, ¿sí? Acá, a ver si puedo tener... Acá tenemos todo esto es un desarrollo basado o dirigido por un plan, ¿sí? Entonces nosotros vamos a empezar. Vamos a hacer la ingeniería de requerimientos, ¿sí? Que después vamos a ver qué es la ingeniería de requerimientos. Esto nos va a devolver una especificación de requerimiento. De ahí vamos a ir a lo que es el diseño e implementación. Y estas vendrían a ser como etapas, ¿no? Y esto es el producto, la salida, digamos. Entonces, la ingeniería de requerimiento la podemos volver a realizar. Si hay algo que no cuadra, se vuelve a hacer. Se vuelve a hacer, se itera sobre sí mismo. Esto nos da una salida que es la especificación de requerimientos. Esta especificación de requerimientos es la entrada para el diseño y la implementación. Bien. Bueno, se diseña, se implementa, si hay que ajustar algo, se hace una iteración y así sucesivamente, ¿sí? Si hay que hacer una petición de cambio del requerimiento, se vuelve a la parte de la ingeniería. ¿Bien? En cambio, en el desarrollo ágil es más lineal. No tiene esto, es como, bueno, ingeniería de requerimientos, diseño e implemento. Vuelvo. Ingeniería de requerimientos, diseño e implemento. ¿Bien? ¿Ven la diferencia? ¿Se entiende esto? Sí, profe, sí. ¿Lo podría explicar de vuelta, profe, por las dudas? Sí. Entonces, lo que tiene que ver con el desarrollo, en el desarrollo basado por un plan, va a identificar las etapas, ¿sí? Separadas, ¿sí? del proceso de software, ¿sí? La iteración va a ocurrir dentro de las actividades, ¿bien?
ocurre dentro de las actividades. Bien, entonces nosotros vamos a hacer, nuestra actividad es hacer la ingeniería de requerimiento, que es cómo lo ¿qué vamos a hacer en esta parte de la ingeniería de requerimientos? Y vamos a analizar cuáles son los requerimientos funcionales y no funcionales, por ejemplo, ¿no? Entonces nosotros tenemos que desarrollar un software. Me imagino que no saben que son requerimientos funcionales y no funcionales todavía. Sí lo vimos en análisis de sistemas, estuvimos viendo Ah, ok, listo, genial. algunas Bueno, cosas. la ingeniería de requerimientos tiene que ver con eso. Entonces, en esta etapa, lo que vamos a hacer es entender los análisis, los requerimientos funcionales y los no funcionales. Eso va a evolucionar y nos va a devolver como salida un artefacto, nos va a devolver un entregable que va a ser un documento. Ese documento va a ser la especificación de requerimientos, ¿bien? Esta especificación de requerimientos, que para la ingeniería de requerimientos es una salida, es una actividad que yo hice y derivo esa actividad en un documento. Bien, porque mi actividad fue analizar una serie de requerimientos del cliente, en base a eso disocié requerimientos no funcionales, requerimientos funcionales y armé un documento de especificación de requerimientos. Esa es mi salida para esta etapa que es la ingeniería de requerimientos, ¿no? Donde tuve la actividad de armar requerimientos funcionales y no funcionales. Bien, esa salida, para mí, ese documento significa una entrada a lo que tiene que ver con el diseño, ¿sí? Y la implementación. Entonces, esa entrada, ¿sí? Todo lo que yo tengo que hacer en este diseño, armar el diseño arquitectónico, ¿sí? Elegir el diseño arquitectónico, empezar a hacer la codificación, todo eso son actividades que van a estar acá dentro de esta etapa. Todas esas actividades, yo voy a iterar esa actividad. Yo hice una arquitectura, la arquitectura la validé con el cliente, la arquitectura no era, o quizás no la validás con el cliente, la validás, no sé, con el equipo de desarrollo, porque el equipo de desarrollo te dice, no puedo hacer esto, vuelvo a iterar sobre esa actividad, vuelvo a hacer de vuelta la arquitectura. Bien, entonces, itero sobre la actividad. Bien, y esto que yo, esto me va a dar un entregable o no, y eso, si yo tengo una petición de cambio, tengo que volver a empezar. ¿Sí? Si yo tengo que hacer algún ajuste muy grande, ¿sí? Sobre el requerimiento, tengo que volver a empezar. ¿Sí? Es como más complejo, ¿sí? Este proceso, ¿bien? Identifica etapas distintas y en cada etapa, ¿sí? Va a ir realizando, vas a tener actividades en las que se va iterando sobre las actividades. En cambio, en el desarrollo ágil, ¿sí? Solamente se van a considerar 2 etapas. Este es un ejemplo, puede tener más etapas, ¿no? Pero en el desarrollo ágil solamente se van a contemplar o van a ser importantes 2 etapas nada más. Bien, que van a ser la de implementación y la de diseño e implementación, ¿sí? Entonces, yo hago una ingeniería de requerimiento porque tengo que saber, no es un análisis exhaustivo, porque sí, yo igual tengo que ir a ver al cliente y le tengo que preguntar qué necesitas, capaz que no hago el documento, no hago el documento de especificación de requerimiento, pero bueno, yo hago un análisis, voy al cliente, le pregunto qué necesita, ¿sí? En base a eso yo diseño. No hago esto que yo te decía recién, no pongo una actividad de funcionar, de dividir o tratar de analizar cuáles son los requerimientos funcionales y no funcionales, sino que el cliente me dice, bueno, yo tengo que hacer tal cosa, y vos dijiste, a ver, bueno, a ver cómo lo puedo diseñar. Y lo empezás a diseñar. Listo. Entonces, vas a hacer el diseño y una vez que tengas el diseño, implementás. Bien, implementas y haces todo en conjunto, no lo haces por separado, no es que vuelves una iteración, no es que yo acá hago el diseño, hice algo mal, no me lo implementan, me dicen que vuelva a hacer el diseño. Bien, entonces yo hago el diseño, implementación, bueno, si pasa algo, vuelvo acá, a ver qué pasó y lo cambio.
vuelve a diseño e implementación y lo cambio. Bien, ¿se entiende la diferencia? Profe, consulta. Sí. Cuando dice dirigida por un plan, o sea, está la ágil y la dirigida por un plan, o sea, las que no son, o sea, la cascada y todas esas son dirigidas por un plan, digamos. Exactamente. Sí, porque tenemos Ok. una planificación estricta. En la metodología ágil no hay una planificación estricta. En cambio, en la cascada sí. Claro, Vos todas vas- las que no son ágiles son dirigidas por un plan. sí, exactamente. Sí. Se dividen en esos dos grandes grupos. Claro, ahí está. Otra consulta, profe, por ahí menos que ver, pero donde dice la parte de diseño e implementación, ¿no? Que Sí, dijo que ahí entraba la arquitectura del software. sí. Ahí se refiere que si uno lo puede hacer con usando una arquitectura de, no sé, monolítica o de microservicios. ¿Es Sí, por ese también. lado? O- Sí, puede Claro, ser una re- eso, puede ser, sí. Hay distintos tipos de arquitectura. Claro, por eso. Sí, eso va a depender del proyecto que vos tengas. Por ahí tenés un proyecto que es desde cero, y en ese proyecto desde cero tenés que armar las bases de datos. Entonces tu diseño va a estar enfocado en hacer una base de datos. Podés tener un proyecto en el que tenés que integrar servicios. Entonces, quizás ese proyecto, tu arquitectura va a ser orientada a microservicios. Ah, perfecto, perfecto. ¿Bien? Bárbaro. Va a depender del proyecto, la arquitectura que vos definas. Sí. Bien. ¿Alguna otra duda? Bueno, seguimos. Entonces, lo que sigue, y dentro de estas metodologías ágiles, o las que habla el libro, por ejemplo, que estamos siguiendo para esta cursada, que es el de Ian Somerville, que lo van a encontrar ahí en bibliografía, como les dije anteriormente. Hay una metodología que se llama programación extrema, que yo la estuve mencionando quizás en las clases pasadas, ¿sí? Y esta metodología se basa en una serie de reglas y principios que usan historias de desarrollo, se llaman, ¿sí? A ver, ¿alguien escribió en el chat? Ah, no sé qué sonó. Bien. Entonces, se basa entonces en una serie de principios que la idea es desarrollar una historia, ¿sí? Una historia de desarrollo. Se llama así, se llama programación extrema porque en realidad este enfoque lleva al desarrollo a niveles extremos, ¿sí? Y utiliza prácticas como el desarrollo iterativo, que quiere decir, bueno, tiene que ver con que, por ejemplo, muchos desarrolladores, ¿sí? Pueden desarrollar muchas versiones de un sistema y luego integrarlas para ponerlas a prueba. O sea, yo tengo 10 desarrolladores, a uno le hago hacer el módulo usuario, al otro le hago hacer el módulo uno le hago hacer el módulo perfil de usuario, al otro le hago hacer el módulo alta usuario, al otro le hago hacer el módulo modificación de usuario, al otro le hago hacer el módulo de eliminación de usuario. Y así sucesivamente con cada cosa. Una vez que todos los desarrolladores terminaron, se integra todo y se pone a prueba. Bien, por eso se llama programación extrema. Bien. Entonces, lo que les tiene que quedar de claro de esto es que los requerimientos, qué es lo que quiere el cliente, lo vamos a expresar como escenarios. ¿Sí? Estos escenarios llamados historia de usuario, historia de desarrollo. Bien. ¿Cómo se implementan? Se generan una serie de tareas, ¿sí? Para esta metodología, los
los programadores suelen trabajar de a dos, de a pares, ¿sí? Entonces, porque hay una parte que ellos dicen que como que dos personas ven mejor el código, porque van a tener dos personas trabajando sobre el mismo código, ¿sí? Y antes, otra cosa que me olvidé decirle, que antes de integrar, ¿sí? En realidad, lo que tiene antes de integrar, antes de desarrollar, mejor dicho, lo que tiene de peculiaridad esta forma de desarrollo es que los programadores primero preparan los casos de prueba, ¿sí? Van a armar pruebas antes de sentarse a desarrollar, ¿sí? ¿Por qué? Porque ellos necesitan que una vez que se integra todo lo que se desarrolló, funcione, ¿bien? Funcione. Entonces, si todas las pruebas se ejecutaron con éxito, el código se integra, ¿bien? O sea, hacen las pruebas antes de... Escriben, se sientan y escriben, ¿eh? Se sientan y escriben en los casos de prueba. Profe, perdón, ¿y las pruebas basadas en qué? O sea, ¿cómo las hacen? Ahora vamos a ver. Ese es el test driven development, ¿no, profe? ¿Puede ser? Sí, Hacen primero las pruebas sí, sí, y después el código. sí, exactamente, así se llama. En Test Driven Development, exactamente, sí. Sí, lo escuché nombrar, pero mucho no conozco. ¿Cómo hacen las pruebas? Bueno, primero ellos tienen que entender qué es lo que se va a realizar, ¿no? Escribir, a nosotros, y se los digo como analista, escribir, porque nosotros vamos a ver al cliente. Entendemos todo lo que quiere el cliente, lo que nos dijo el cliente. Y cuando nos sentamos a escribir, decimos, ¿cómo lo hacemos esto? Y cuando vos empezás a escribir y empezás a decir, bueno, ellos necesitan este dato, pero ¿y este dato? No me dijeron de dónde viene la reunión. Y te empiezan a surgir un montón de dudas que en el caso de los analistas vamos a validarlas con el cliente, ¿sí? Igual ellos también se basan por requerimientos, así que tienen que tener los requerimientos estos, si hay alguna duda, se va a ver reflejado en estos escenarios que ellos realizan, ¿sí? No sé si más adelante tengo algún ejemplo, no me acuerdo. A ver. Sí, ahí tengo un caso de prueba. La prueba la van a escribir y ahí se van a dar cuenta. La prueba va a tener una entrada, ¿sí? Y después vamos a ver un ejemplo más adelante. Bien. Entonces, ¿cómo funciona esto? Ellos lo que hacen, digamos, tienen unos pasos, el XP tiene unos principios también básicos, ¿sí? Que se va a agrupar en 4 categorías, ¿sí? El primer principio básico que ellos van a tener es el tema de la retroalimentación, ¿sí? A escala fina. ¿Esto qué quiere decir? Que van a realizar las pruebas, van a hacer un proceso de planificación y luego van a ponerse a programar en parejas. Luego tienen lo que se llama proceso continuo en lugar de lotes, ¿sí? En eso lo que van a hacer es integrar, ¿sí? Va a integrar o refactorizar y hacer en entregas pequeñas, ¿sí? Y después, otro principio que tienen tiene que ver con el entendimiento compartido, ¿sí? Van a crear un diseño fácil, ¿sí? Utilizan unas tarjetas que se llaman CRC, de clase, responsabilidad y colaboración, ¿sí? Esto es más de desarrollo. Y ahí es donde crean la historia que van a desarrollar. ¿Bien?
hay otro de los principios que tiene esta metodología tiene que ver con el bienestar del programador, ¿no? Porque lo que dicen es que un programador cansado va a crear código de mala calidad. Por eso se recomienda en esta metodología que solo el trabajo sea de 40 horas semanales. Bien. Eso con lo que tiene que ver con esta metodología, datos de color. Entonces, ¿cómo es el ciclo de liberación de la programación extrema? Bueno, primero lo que van a hacer es seleccionar la historia de usuario. ¿Sí? Una vez que la escribieron, la van a seleccionar. Bien. Luego esa historia misma la van a desglosar en tareas. Bien. Y ahí se va a planear esta liberación que va a tener, puede ser desarrollar, si es que no la desarrollaron, integrar, si es que está desarrollada, y poner a prueba el software, ¿bien? Que sería la última. Entonces, una vez que esto está, se libera el software, ¿sí? Me he olvidado esto. Se libera el software y se evalúa el sistema. Y es un ciclo que vuelve a empezar, ¿bien? No tiene colchón. No tiene nada. ¿Crees ¿Está que acá tiene alguna duda? El tipo como, bueno, así son las cosas acá. No, así Profe, esos entonces serían los pasos que tendría que tener el trabajo práctico. No, en realidad no, porque nosotros no vamos a desarrollar, nosotros vamos a hacer un análisis. Bien, lo que busca este proceso de liberación es, esto muestra cómo se hace un incremento en realidad, ¿sí? Cómo se hace un incremento en el sistema para desarrollar. ¿Sí? Eso es lo que está mostrando acá en esto que se llama, esta metodología que se llama Extreme Programming, que, como yo dije anteriormente, esta Extreme Programming solamente se basa en armar historias de escenarios. En realidad no le dicen historia de usuario, le dicen escenarios. Esos escenarios para después ver qué van a desarrollar. ¿Sí? No sería una metodología que yo te recomiendo que pongas en el trabajo, porque nosotros no vamos a desarrollar. Y esta está muy enfocada en el desarrollo, por eso se llama programación extrema. ¿Sí? Puedes poner que esa es una metodología estructurada como la cascada, puedes poner una metodología de tipo Scrum. ¿Sí? ¿Está bien? ¿Se entendió o no? Sí, profe, se entendió. Profe, ¿sigue ahí? Ah, me había muteado, chicos. Bueno, estaba hablando sola. ¿Me escuchan ahora? Sí, ahí está. Ah, bien. Sí, profe, ahora sí. Bueno. Pensamos que no sé. Sí, no, yo estaba embalada y digo, ¿por qué no me contestan? Bien.
Les decía que esta metodología lo que hace, para un poco de sintetizar todo lo que vimos, se va a centrar en pequeñas liberaciones y estas liberaciones van a ser frecuentes, liberaciones de código, ¿sí? Todo esto va a salir de los requerimientos, ¿no? ¿Y los requerimientos de dónde salen? ¿Qué son los requerimientos? ¿Qué es un requerimiento? Lo que quiere el cliente. La necesidad del usuario. Exactamente. Perfecto. La necesidad del cliente, sí. Entonces, toda la funcionalidad va a salir de ahí, de estas historias del cliente. Bien. Que van a ser estos requerimientos. Entonces, acá es donde el desarrollador va a saber qué funcionalidad se debe incluir en el incremento. Recuerden que todo este ciclo es un incremento, ¿sí? Del sistema por desarrollar. Bien. Como les dije anteriormente, y esto es como para resumir un poco, la programación se va a hacer a pares, ¿sí? Y lo que tiene, que me había olvidado, es que el código va a ser de propiedad colectiva, ¿sí? Es decir, que si hay un error en el código, no va a ser culpa de uno, del que programó, va a ser responsabilidad de todos se van a responsabilizar por el código, ¿bien? Por eso se programa de dos, en este caso, si yo programo con mi compañero y mi compañero se equivocó en algo, no va a ser culpa de mi compañero, va a ser culpa de los dos, porque yo estoy con él, entonces yo también tengo que ver, porque 4 ojos ven mejor que 2, esa es la idea, por eso los ponen a programar de 2, porque así no se les pasan. Cuando es uno solo, por ahí uno está cansado, qué sé yo, se te puede llegar a pasar. Pero el otro, se supone que con 2 es más difícil que se te pasen las cosas si hay 2 personas que están ahí atrás de esto, ¿no? Por eso esto, ellos dicen que es un proceso de desarrollo sustentable, ¿no? Otra cosa, otra buena práctica tiene que ver con el cambio, ¿sí? Hay aceptación al cambio, lo que tiene que ver con la programación extrema, ya que se libera constantemente funcionalidades, ¿sí? Del sistema a los clientes. Entonces, se va a descubrir si hay algún tipo, hay algo que cambiar o hay algo que mejorar, ¿sí? Y como siempre vuelve el tema de la simplicidad, siempre es lo mejor tener todo lo más simplificado posible, ¿sí? Y esto se va a lograr en este caso mediante la refactorización, ¿sí? La refactorización del código. ¿Esto qué hace? Bueno, esto nos va a permitir mejorar la calidad del código, ¿sí? El diseño va a ser simple. Eso. Bien. Y acá, esto es un poco lo que les estaba diciendo acá, ¿sí? De esto de liberaciones pequeñas, diseño simple, refactorización, bien, programación en pares, ¿sí? Entonces, estos principios o prácticas de la programación extrema, por ejemplo, la planeación incremental, que es esto que vimos más atrás, este diagrama, ¿sí? Entonces, los requerimientos se van de vuelta, los requerimientos en esta planeación incremental se van a registrar en estas historias, ¿sí? Estas historias de los clientes. Y ahí, bueno, a partir de ahí se va a diagramar todo lo que tiene que ver con la liberación del código, ¿sí? Y cómo se van a desglosar las tareas que se van a desarrollar. Bien.
Bueno, esto es un poco lo que vimos anteriormente. Nada más que esta es la parte del extracto del libro, ¿sí? Lo que vimos de propiedad colectiva también. Lo de la integración continua, ritmo sustentable, cliente en sí. Bueno, y para que tengan en cuenta algunas de las buenas prácticas de lo que tiene que ver con la metodología Scrum, perdón, XP, Extreme Programming. Esto de la integración continua, que es importante, tiene que ver con que deben aprobarse las pruebas de unidad. Bien, eso tiene que ver con la integración continua. Bien. Ahora vamos a pasar a ver cómo es una historia, ¿sí? No sé si se ve bien, si no hago zoom. Esto está en el libro igual, ¿sí? Bien. Es un ejemplo del libro, ¿sí? Es importante que acá el cliente forma parte del equipo, ¿bien? Entonces, junto con el cliente se va a desarrollar esta tarjeta de historia, ¿sí? Esto va a ser una breve descripción. En este caso se habla sobre la prescripción de medicamentos para un cliente. Estas tarjetas van a ser la entrada, ¿sí? Para el proceso de planeación de esta metodología, ¿bien? Entonces, vamos a verlo un poco con detenimiento, ¿bien? Entonces, la idea de esta tarjeta va a ser encapsular las necesidades del cliente. Por ejemplo, acá dice, Kate es una médica que quiere prescribir fármacos a un paciente que se atiende en una clínica. El archivo del paciente ya se desplegó en su computadora, de manera que da clic en el campo del medicamento y luego puede seleccionar medicamento actual, medicamento nuevo o formulario. Si selecciona medicamento actual, el sistema pide comprobar la dosis. Si quiere cambiar de dosis, ingresa la dosis y luego confirma la prescripción. Si elige medicamento nuevo, el sistema supone que Kate sabe cuál medicamento prescribir. Ella teclea las primeras letras del nombre del medicamento. El sistema muestra una lista de medicamentos posibles cuyo nombre inicia con dichas letras. Posteriormente elige el fármaco requerido y el sistema responde solicitándole que verifique que el medicamento seleccionado sea el correcto. Ella ingresa la dosis y luego confirma la prescripción. Si Kate elige formulario, el sistema muestra un recuadro de búsqueda para el formulario aprobado. Entonces busca el medicamento requerido. Ella selecciona un medicamento y el sistema le pide comprobar que este sea el correcto. Luego ingresa la dosis y confirma la prescripción. El sistema siempre verifica que la dosis esté dentro del rango aprobado. Si no es así, le pide a Kate que lo modifique. Después de que ella confirma la prescripción, se desplegará una verificación. Kate hace clic en OK o en cambiar y si hace clic en OK, la prescripción se registra en la base de datos de auditoría. Si hace clic en cambiar, ingresa al proceso de prescripción de medicamentos. ¿Se entendió la tarjeta? ¿Se entendió qué hace? Cuando ustedes ven esta tarjeta, ¿qué es lo que entienden? Profe, ese sería un modelado que vimos, puede ser el año pasado con Carrizo, no me sale el nombre ahora, modelado de usuario o algo parecido. ¿Historia de Sí, usuario? eso, puede ser que se Y es hace una en historia de usuario. Es una historia de usuario. Lo que pasa es que acá se llama escenarios, ¿sí? Se está contando, si se dan cuenta, se está contando lo que hace el cliente en el sistema. Bien. Siempre hay que tener en cuenta los botones, porque los botones son los que nos van a disparar la funcionalidad, ¿sí? O todo lo que selecciona el cliente, o las listas desplegables. Todo eso hay que tenerlo en cuenta, porque quizás uno está tan automatizado en lo que va haciendo, pero todo eso hay que tenerlo en cuenta porque sobre todo el botón es lo que va a desplegar o va a generar alguna... Va a desplegar algo más, ¿sí? Va a generar
algún impacto en la base de datos, va a generar ir a otra página, ¿sí? Todo eso es importante siempre agregarlo. Hay que tenerlo en cuenta. Entonces, estas tarjetas de historia se llaman acá, ¿sí? Estas tarjetas de historia van a ser, recuerden, las entradas principales del proceso de planeación del XP, ¿sí? Entonces, una vez que se diseñan todas estas tarjetas de historias, el equipo de desarrollo, ¿qué va a hacer? La va a descomponer en tareas, ¿bien? Y va a estimar un esfuerzo requerido para implementar cada tarea. Por ejemplo, acá tenemos otro ejemplo. Una vez que está diseñada, entonces diseñado, hay que implementar cada tarea, hay que dividirlo en tarea y implementar cada tarea, ¿sí? Acá es donde el cliente va a decir, bueno, va a elegir quizás o le va a dar prioridad a la historia, ¿sí? Que para el cliente sea más relevante, ¿sí? O de funcionalidad crítica. Entonces acá lo vamos a dividir en tareas y vamos a tener tareas de cambiar de dosis de medicamento. Vamos a tener una segunda tarea que va a ser selección de formulario y una tercera tarea que va a ser verificación de dosis. Y acá es donde está también la simplicidad, si lo pueden ver, porque cómo se va descomponiendo todo y cómo cada vez lo vamos haciendo más simple, ¿no? ¿Se dan cuenta? ¿Se dan cuenta o no se dan cuenta? Sí, Está bueno, profe. más fácil, más simplificado cada pedacito. Claro, entonces esa es la idea y eso así se manejan todos los sistemas. En realidad, bien, la idea de todos los sistemas es simplificar algo más complejo como es la producción de un software, que es algo muy complejo, porque lo hablamos en la primera clase, al ser intangible, al no tener un producto quizás físico, es más difícil. Entonces la idea de hacer todo esto, hacer los modelados, los diseños, ya sean las historias estas del cliente o las historias de usuario o los casos de uso o los casos de prueba, sirve justamente para eso, para ir desmenuzando todo, simplificando todo y generando tareas más chiquitas, que es lo que uno como... Esto está más explicado al lado del desarrollo, ¿no? Pero nosotros vamos a hacer lo mismo como analistas. Nosotros vamos a hacer un caso de uso y en base a ese caso de uso... nada, en realidad nosotros vamos a descomponer una actividad más grande en historias de usuario o casos de uso. Y esos casos de uso va a ser una tarea. Yo digo, bueno, yo voy a hacer el caso de uso de cambiar la dosis del medicamento. Y esa es mi tarea. Cuando termine ya está. La idea de todo esto que también nos permite poder estimar el esfuerzo. ¿Sí? O sea, yo voy a poner, bueno, ¿en cuánto tardan en hacer un caso de uso de cambiar dosis de medicamento? ¿Tardo 4 horas? Bueno, listo. Yo en 4 horas tengo que escribir este caso de uso. Bien. Puede ser que las primeras estimaciones que hagamos le erremos. ¿Sí? Es normal. Más si no hemos trabajado antes en el ámbito del sistema, es normal. Si ustedes los van a contratar seguramente como junior, porque no tienen experiencia, y es normal que se equivoquen y está bien que se equivoquen. ¿Sí? Porque justamente están como junior para eso. Si no hubiesen contratado un semi-senior o un senior. Bien. Entonces, traten de sacarle provecho a todo lo que puedan aprender, ¿sí? Y si se equivocan, traten de ver en qué se equivocaron, vieron si estimaron mucho, si estimaron poco, porque se van a equivocar en esas cosas. Es normal equivocarse en esas cosas. Uno estima mal cuando recién empieza. Pero bueno, ya después de que vos llevas un tiempo haciendo esto, ya más o menos los tiempos los tenés. Entonces ya sabés que, por ejemplo, hacer un documento, un manual de proceso, yo sé que a mí me va a llevar 30 horas. Y describo todo el proceso de la empresa o del proyecto. Bien. Profe, perdón, ¿y cómo es que llegas a saber, digamos, todo? Porque se imagino que ahí influye mucho esto de los requerimientos, ¿no? Porque tenés que saber realmente cada interacción que hace el usuario, ¿no? Tenés que estar configurado. Depende del proyecto. Claro.
En mi proyecto hacemos las mismas tareas siempre. O llega un momento que es lo mismo, porque en un momento vos empezás y quizás vas a estimar mal. Pero a medida que va avanzando el proyecto y ya vas conociendo al cliente, pues siempre vas a trabajar con la misma persona y ya sabes los tiempos de esas personas, sabes cuán criterioso es, cuánta información te va a dar. Porque tenés personas que te describen hasta el mínimo detalle y tenés personas que no te ocultan información, que te dicen la mitad de las cosas. No sé si te ocultan, o se les cuelgan, o hay cosas que para nosotros son importantes. Por ejemplo, un dato. Un dato, para nosotros es importante saber de dónde salen los datos. Bien, ellos dicen, yo aprieto este botón y me devuelve toda esta lista de cosas, ponele. O aprieto el archivo Excel y me devuelve tal. Bueno, pero cada dato de ese Excel, el número de cliente, el número del nombre, o la razón social, la actividad del cliente, todo eso, ¿de dónde sale? ¿La cargás vos en un formulario? ¿Viene de otro sistema? Entonces, a lo que voy con esto, y me fui un poco, es vos te vas a dar cuenta a medida que vas trabajando con el cliente y vas a saber si tenés que volver de vuelta para relevamiento, para buscar más información, porque los relevamientos también, o sea, toda la planeación que se hace, todo se estima. Sí, porque ese relevamiento tenés que sacar información del cliente para armar estas tarjetas. ¿Sí? Entonces vos, depende del cliente que tengas, vas a saber si tenés que ir a hincharlo todos los días, si tenés que ir una vez a la semana y ya sabes que la persona esa en esa semana te mandó todo. En base a eso vos vas a saber, ya vas a poder escribir la historia de usuario. ¿Sí? Pero va a depender de la información que vos dispongas del cliente. ¿Sí? Y va a depender del cliente y va a depender de cada proyecto. Bien. Entonces, cuando es un proyecto nuevo, es normal y es súper normal que te equivoques con la estimación. ¿Sí? De hecho, nosotros estamos relevando un proyecto que yo les conté, este sistema de trazabilidad de inspecciones de contribuyentes. Y a nosotros el 1 de abril teníamos que entregar, tenía un plazo de entrega, ¿sí? De 4 requerimientos. Con casos de uso, maquetado, o sea, diseño, con todo, ¿no? Y hasta el viernes a última hora el cliente no nos daba la información, entonces yo no podía armar las historias de usuario. O sea, yo el jueves le mandé un mail diciéndole, acá tenés las historias, revisalas por favor, a ver si realmente es eso lo que querés hacer en el sistema, porque es así. Lo escribís así, como la que vimos anteriormente es así. Nada más que... A ver, me fui. Nada más que la historia de usuario, yo la escribo de como usuario del sistema con permiso de carga, quiero modificar el alta del cliente para agregar un nuevo cliente, no sé. O para modificar, no sé, el estado del cliente. Eso es una historia de usuario. Entonces abajo le pongo el flujo, una descripción, digo, el cliente quiere modificar, el usuario quiere modificar el alta del cliente para, no sé, para generar un estado nuevo, ponerle. Esa es la descripción. Entonces yo después abajo le pongo flujo inicio del flujo, el sistema, el usuario ingresa al sistema, a la solapa de clientes, todo así, igual como que esto, ¿no? Se escribe así porque es una historia. El usuario entra al menú, selecciona en la solapa clientes, le despliega una pantalla, esa pantalla tiene un buscador, en el buscador ingresa el quit, a través del quit devuelve el cliente, o sea, se muestran los clientes de alta, selecciona el cliente, o sea, le va a traer el cliente según ese quit. Así, vas paso por paso, ¿entendés? No sé si me explico. Sí, perfecto. Entonces vas haciendo paso por paso, después se lo envías al cliente y el cliente te valida. Si está bien, es lo que yo quiero, no está bien. No. Porque aparte es algo fácil de entender hasta para el cliente. Bien, esa es la idea de simplificar las cosas. Pero bueno, eso, lo de los tiempos te vas a dar cuenta con el tiempo, valga la redundancia. Bueno,
Entonces decíamos que una vez que se diseñaron estas historias, lo que se va a hacer es generar esas tareas. La tarea 3, que dice verificación de dosis, dice, la verificación de dosis es una prevención de seguridad para comprobar que el médico no prescribe una dosis riesgosamente pequeña o grande. Al usar el ID del formulario para el nombre genérico del medicamento, busca el formulario, recupera las dosis máxima y mínima recomendadas, verifica la dosis prescripta contra el mínimo y el máximo. Si está fuera del rango, emite un mensaje de error, señalando que la dosis es muy alta o muy baja. Si está dentro del rango, habilita el botón confirmar. Es seguir descomponiendo la tarea, la sigue simplificando, ¿ves? Que va indicando qué pasos va haciendo en esa tarea. Bien. Bueno, lo mismo pasa a nivel del análisis. ¿Bien? Este ejemplo que yo daba anteriormente del alta de cliente. Bien, seguimos un poquito más. Queda bastante. ¿Quieren que hacemos un break de 10 minutos y volvemos en 10? Bueno, Bueno, profe. Bueno, en 10 minutos volvemos entonces.
No, espera que andabas perdida, que habías dejado una mano. Pero tan muda, qué raro. ¿Ya terminaste? No, estamos arreglados. Falta videodrama. Ahora voy a mirar un poquito porque abuela puro bife y abuela pura huevada. Cosa. Voy a ver un poquito. La buena fue. No puedo.
Buenas. Hola, profe. Hola, profe. Hola. Hola, profe. Buenas, ¿cómo va? Bueno, seguimos un ratito más. Bueno, entonces, vamos a ver un poco el tema de la importancia de la prueba, de las pruebas que hacen, ¿sí? Lo que tiene que ver con programación extrema, ¿sí? La idea de estas pruebas es reducir las probabilidades de encontrar errores no detectados, ¿sí? En una versión actual del sistema, ¿sí? Las características que van a tener estas pruebas es que, bueno, primero se va a desarrollar la prueba, ¿sí? Y a partir de ahí se van a ir haciendo pruebas incrementales, ¿sí? A partir de los escenarios que vimos de estas historias, ¿sí? Y el cliente va a participar del desarrollo activamente. Y también de las validaciones de las pruebas. Bien. Como cuarta característica, el uso de estas pruebas van a ser automatizadas, ¿bien? Las pruebas, como dije anteriormente, se van a elaborar antes que el código, ¿bien? Es algo fundamental el tema de las pruebas para esta metodología, por eso es que se elaboran antes del código, ¿sí? Para eso se debe entender la especificación, ¿sí? La especificación del cliente. Para eso se deben entender los requerimientos. Se escribe la prueba para poder definir la funcionalidad, ¿sí? Que se va a desarrollar. Y esto está bueno porque, como yo les decía antes, cuando uno empieza a escribir se da cuenta qué cosas faltan y qué cosas no, y la puede ir a validar con el cliente. Entonces acá se reduce la mala interpretación de los requerimientos. ¿Bien? Me fui. Se reduce esta parte que dice mala interpretación de los requerimientos. ¿Bien? ¿Qué más?
Cada tarea que se haga va a generar una prueba, mínimamente una prueba, puede ser que más, ¿sí? Una prueba de unidad. Después vamos a ver qué es una prueba de unidad. El cliente va a ayudar a desarrollar las pruebas, ¿sí? Y va a ayudar en qué parte de las pruebas, va a ayudar en lo que se denominan pruebas de aceptación, ¿sí? Bien. Bien, vamos a ver un caso de prueba ahora. Recuerden que las pruebas se escriben antes, es lo primero que se hace, antes de desarrollar. Bien, por ejemplo, acá tenemos una descripción del caso de prueba de comprobación de dosis, ¿sí? Entonces va a tener tres partes, ¿no? Por un lado vamos a tener la entrada, la prueba y la salida. Entonces como entrada yo voy a tener, esto funciona como, si se dan cuenta, como una caja negra, ¿no? Vamos a tener una entrada, un proceso y una salida. En la entrada, acá fíjense que pasan como dos parámetros, digámoslo así, un número en miligramos que representa una sola dosis del medicamento. Y el segundo parámetro es un número que significa el número de dosis individuales por día. O sea, vamos a tener dos parámetros. Las pruebas, las pruebas que se van a hacer las siguientes. Probar las entradas donde la dosis individual sea correcta, pero la referencia muy elevada. Probar las entradas donde la dosis individual sea muy alta, muy baja. Probar las entradas donde la dosis individual por frecuencia sea muy alta y muy baja. Y 4, probar las entradas donde la dosis individual por frecuencia esté en el rango permitido. Entonces se hacen todas estas pruebas, se ve qué es lo que sucede cada una, y la salida puede ser OK o mensaje de error que indique que la dosis está fuera del rango de seguridad. O sea, vamos a tener dos salidas. ¿Está bien lo que estás haciendo o no está bien? ¿Bien? ¿Se entendió hasta acá? Sí, profe. Sí, profe. Bien. Bueno, esto que era un principio de la programación en pared, recuerden que es un principio de XP. Lo introdujo, de hecho lo introdujeron ellos para poder trabajar y desarrollar software en pares, ¿sí? Otra cosa que no había dicho, que ahora me lo recuerda, es que esas personas que trabajan en pares no son siempre los mismos, ¿sí? Sino que esta asignación de pares es dinámica. ¿Bien? ¿Por qué? Porque hacen que todos los empleados trabajen con todos, ¿sí? Por eso fíjense que acá dice, sin embargo, los mismos pares no siempre se programan juntos. ¿Bien? Entonces, por eso es que si hay algún problema, la responsabilidad es de todos, no del que programó. ¿Entienden? Bueno, acá terminamos. No terminamos. Nos quedan las ventajas de la programación en pares. Bueno, las ventajas de la programación en pares tienen que ver con esto de que yo les decía anteriormente, la propiedad y la responsabilidad del sistema, de lo que se desarrolló, va a ser colectiva. Y va a ser de todos, no va a ser de uno solo. La propiedad del software va a terminar siendo del equipo, y no de los individuos. O sea, que si hay un problema, el problema va a ser del equipo. La segunda ventaja es que tiene es que actúa como un proceso de revisión, ¿sí? Porque al menos dos personas van a estar observando cada línea de código cada día, ¿no? Y la tercera ventaja que tiene es que ayuda a la refactorización. Este es un proceso de mejoramiento del software. Bien. Esto con lo que tiene que ver con la administración de un proyecto ágil.
Perdón, esto es lo que tiene que ver con XP, ahora vamos a ver la administración de un proyecto ágil, ¿sí? Ahora vamos a ver un poco de lo que tiene que ver con Scrum, pero está orientado a la administración de proyectos, no tanto a la metodología en sí, sino cómo se va a administrar un proyecto en la metodología de Scrum, ¿sí? Por eso después les voy a dejar les voy a dejar una lectura adicional para que entiendan cómo funciona el Scrum como metodología. Bueno, acá estamos. Bien. ¿Qué es esto de la administración de un proyecto? Bueno, la verdad que todos los proyectos tienen a alguien que los administra, ¿sí? Un responsable que se va a encargar de dirigir el proyecto, ¿sí? Y que ese software se entrega a tiempo, ¿sí? Que cumpla con el presupuesto prepactado, ¿sí? Siempre va a haber un responsable. Si se requiere que un enfoque ágil se adapte a algún tipo de proyecto, ¿sí? Scrum es una forma, ¿sí? Scrum es un método ágil que va a estar enfocado en lo que es la administración iterativa del desarrollo, ¿sí? Y se puede usar, por ejemplo, Scrum para hacer todo lo que tiene que ver con la administración, pero también se puede usar XP para ofrecer al proyecto otro marco, ¿sí? Un marco más administrativo, ¿sí? Scrum es más general, ¿sí? Es más tirado a una administración más iterativa del desarrollo, ¿sí? Y podemos usar XP para un marco más administrativo. O sea, vieron, a lo que voy es que podemos mixear, ¿sí? Podemos mezclar metodologías, ¿sí? Todos sabemos de dónde viene el nombre Scrum, ¿no? A mí me suena a rugby, profe, pero no sé si. Exactamente, viene del rugby. Su nombre proviene del rugby, ¿sí? Se llama Scrum porque todos los jugadores trabajan o actúan como una unidad, ¿sí? Entonces, la idea de Scrum como sistema para el desarrollo de sistemas tiene que ver con que en el sistema todos los componentes de un equipo actúen como una unidad, ¿sí? Por eso viene Scrum y viene de su nombre del rugby, donde todos los jugadores actúan como una unidad. Bien. Bien. Scrum entonces puede funcionar como un marco de trabajo para la administración de proyectos. Se va a basar en un enfoque iterativo e incremental, ¿sí? Acá se explica un poco cómo funciona la fase de Scrum. La realidad es que lo primero que se va a hacer es un bosquejo, ¿sí? Donde se van a establecer unos objetivos generales del proyecto, ¿sí? Y el diseño de la arquitectura. ¿Sí? A esto se le va a generar una serie de ciclos de sprint, ¿sí? Donde cada ciclo va a desarrollar un incremento del sistema, ¿sí? Y lo último que va a tener esto, recuerden, es orientado a la administración, ¿sí? del proyecto. Luego, lo que va a la fase final, digamos, va a ser la fase de cierre del proyecto, ¿sí? En la que va a concluir con el proyecto concreto, ¿sí? Quizás alguna pequeña documentación requerida, ¿sí? Y lo que sí, eso sí, siempre, y lo he visto, porque he visto gente que trabaja con metodología Scrum,
lo que siempre se generan van a ser, lo que siempre van a generar van a ser manuales de usuario. ¿Sí? Los manuales de usuario siempre están, porque al usuario del sistema hay que indicarle. Más si no conoce el sistema hay que indicarle cómo funciona. ¿Sí? Entonces los manuales de usuario van a estar presentes. ¿Y quién escribe los manuales de usuario? ¿A quién se le asigna ese rol dentro de un equipo? ¿Tienen idea? El analista. Sí, el analista, exactamente. Muy bien. Bien. Bueno, les voy a contar un poquito, porque acá no está en esta diapositiva, pero les voy a contar un poquito de lo que va al Scrum, ¿sí? El Scrum tiene que ver con... se basa en algunos valores que vimos todos se basan en la filosofía esta ágil y los principios que vimos, pero tiene 3 marcados que son... El primero es que se enfoca en las personas y sus relaciones. Lo segundo tiene que ver con que busca que los equipos de trabajo estén comprometidos. Y lo tercero es la autoorganización. Esos vendrían a ser los valores del Scrum, ¿sí? Se van a dar, van a tener algunos roles, ¿sí? Predefinidos, el Scrum como el Product Owner, ¿sí? El dueño del producto es el Product Owner. Bien. El usuario final, ¿sí? El Product Owner es el que va a actualizar, el que nos va a indicar la actualización del backlog, ¿sí? Va a dar el valor a las historias de usuario, ¿sí? Va a asegurar el retorno de la inversión, ¿sí? Y va a calificar el producto final. Luego vamos a tener el Scrum Master, que va a ser algo así como el administrador del proyecto, ¿sí? El facilitador. Luego vamos a tener un líder del equipo, ¿sí? En realidad el Scrum Master viene como oficiar un poco de líder del equipo, ¿sí? Porque va a hacer esto que yo les digo, el facilitador va a tratar de que se ejecuten los procesos, ¿sí? Mantiene los procesos, ¿sí? Ayuda a resolver algún tipo de impedimento. Si ve que el equipo se trabó o no puede seguir, esos impedimentos los va a tratar de resolver el Scrum Master, ¿sí? Que oficia como líder de equipo. Y no es un jefe, ¿sí? Es alguien más, parte del equipo. Los equipos, como bien dije anteriormente, van a ser autoorganizados, multidisciplinarios, o sea que en el equipo vamos a tener gente de desarrollo, gente de diseño, gente de análisis, ¿sí? Después vamos a tener otro rol más dentro del Scrum que se llaman los stakeholders, que son las partes interesadas, ¿sí? Que no participan del proceso, ¿sí? De desarrollo en sí, sino más bien vendrían a ser como los directivos, los gerentes, la gente, la alta, digamos, tenía un nombre, ahora se me fue, pero vendrían a ser eso, los gerentes, la alta gerencia, ¿sí? Los stakeholders. Bien. Vamos a ver, igual esto va a haber información de esto en otro PDF que le voy a dejar por si les interesa leer. Bien. Bueno. Nada. Vamos a ver un poco del proceso de administración del Scrum. Si no, no terminamos más. Vieron que hace un momento les había contado un poco de las fases. Vamos a tener una fase que va a ser de planeación, una fase que va a ser de la parte de la serie de los sprints, donde se va a desarrollar el incremento, y después va a estar la fase de cierre del proyecto, donde se va a entregar los manuales de usuarios y la documentación correspondiente, que es el cierre del proyecto. Bien. Vamos a hablar un poco de esto, cómo funciona. Se va a hacer una planeación con un bosquejo, ¿sí?
También se va a pensar en el diseño arquitectónico. Y esto va a empezar así, ¿sí? Se va a hacer una valoración, se va a hacer una selección, se va a desarrollar y se va a hacer una revisión. Todo esto es un sprint. Finalizado esto, nos tiene que dar un incremento, ¿sí? ¿Qué era un incremento? ¿Se acuerdan? Un requerimiento desarrollado, digamos, algo así. Un incremento nos va a devolver una funcionalidad. Una funcionalidad. Sí. Un incremento nos va a devolver una funcionalidad. Nos va a devolver, la idea es esa, ¿sí? Un incremento del sistema, algo, ¿sí? Sobre todo en la parte de desarrollo se espera que un incremento nos devuelva una funcionalidad. Bien, es bastante lineal, o sea, se hace una planificación, se valora, se selecciona, se desarrolla un sprint. Tengo una funcionalidad, se hace tantas veces hasta que se cierra el proyecto, ¿no? Que se finaliza y se entregan los documentos pertinentes. Bien. Bien, no mucho más que esto. Vamos a hablar un poco de las características de este proceso, ¿sí? En el sprint lo que se va a hacer es valorar el trabajo que se va a realizar, ¿sí? Se va a seleccionar las particularidades, lo que un poco le decía antes, se valora, se selecciona, se desarrolla y se hace la revisión, ¿sí? Y se va a implementar, ¿sí? El software, ¿sí? Al final del sprint la funcionalidad completa se entrega, ¿sí? Entonces lo que devuelve el sprint va a ser una funcionalidad. Bien. Me fui para atrás. Las características entonces del proceso. Los sprints van a tener una longitud fija, ¿sí? Esto ya está todo estipulado así por esta metodología. En general se suele hacer, suelen ser de 2 a 4 semanas los sprints, ¿sí? Digamos hasta un mes suele haber un sprint. El punto de partida que vamos a tener va a ser la lista de productos, o en inglés llamada Product Backlog, ¿sí? La lista de productos o Product Backlog, ¿sí? Entonces vamos a hacer una lista, ¿sí? Y donde durante la fase de valoración, esta que vimos del sprint, se va a revisar esa lista y se van a asignar las prioridades, ¿bien? La realidad es que el cliente tiene que intervenir en esta parte del proceso, ¿sí? Donde comienza cada sprint, ¿sí? Para poder introducir nuevos requerimientos a esa lista, al backlog. ¿Bien? ¿Se entiende hasta acá? Entonces, en la parte de planeación vamos a tener el backlog, la lista del producto, ¿sí? En lo que es la fase de selección, bien, si no vuelvan al cuadrito, esta es la planeación, ¿sí? Vamos a tener el backlog, bien. Vamos a tener el backlog durante la valoración, ven que dicen, se revisa. Tenemos el backlog pasa a valoración, se revisa y se asigna, que se asignan prioridades, ¿no? Acá en esta parte se asignan prioridades de qué vamos a elegir de esa lista, cuál es más prioritario para encarar, para hacer ese incremento. Entonces la fase de selección, ¿sí? Va a incluir a todo el equipo, ¿sí? Del proyecto y se va a seleccionar las características y las las funcionalidades que se van a desarrollar, ¿no? Durante el sprint. Como cuarto paso tenemos que, una vez que se ha acordado y se ha organizado con el equipo, ¿sí? Aquí se van a realizar lo que en la parte
acá vamos a realizar una revisión del proceso, ¿sí? Y si es necesario, volver a asignar prioridades, ¿bien? Y acá es donde se van a realizar, en esta etapa de la revisión, se van a realizar las reuniones diarias, o las daily meeting, en inglés conocida como daily meeting. ¿Sí? Las reuniones diarias nos van a servir justamente para eso, para ver cómo va todo esto, ¿no? Es para, ahí en las reuniones se va a ir charlando un poco del progreso, de lo que está sucediendo, ¿sí? Y si hay que hacer ajustes o no, todo eso se va a charlar en estas daily meeting o reuniones diarias, ¿sí? Y como quinto, ¿sí? Se va a finalizar ese sprint, ¿sí? Y acá es donde tenemos un trabajo de revisión, digamos, ¿sí? Y se van a presentar, se va a presentar todo a los participantes, ¿sí? Incluido el cliente, ¿no? Todos los que participaron. Y luego de todo esto, acá en la parte esta de la revisión también tenemos, vendrían a entrar las retrospectivas, ¿sí? Las reuniones retro, ¿sí? Para ver qué se hizo bien, qué se hizo mal y qué se puede mejorar. Y luego de esto comienza el siguiente ciclo de sprint. ¿Se entendió? ¿Se entendió cómo funciona? Y con el comentario ¿O alguna duda? Si tu perro tiene diarrea, tienes que darle 10 anda, deja de darle arroz con pollo y dale esto. Solo necesitas 4 ingredientes. Hola, ¿se entendió? Sí, profe. Está bien. Bueno. Sí, profe. Bueno. ¿Qué conclusiones podemos sacar de esto? O sea, con respecto a los métodos ágiles que vimos hoy, ¿qué conclusiones podemos sacar con respecto a los métodos guiados por un plan que vimos la clase pasada? Trituramos los ingredientes, pero el pollo no hace falta que lo hagamos una papilla. Lo mezclamos todo bien y si tu perro tiene diarrea líquida y podría deshidratarse, ¿Pueden sacar algún tipo de conclusión? Y son como más dinámicos. Podemos añadir infusión de manzanilla. O sea, el otro hay que armar todo, después hacerlo. Este es más, si se cambia algo, se puede hacer, se Es más hace ágil. por partes. Claro, como lo dice el nombre. Claro, sí. Sí, se enfocan en un diseño más rápido. La conclusión sería, yo creo que los métodos ágiles se van a enfocar en un diseño más rápido y en liberaciones más frecuentes de software, ¿sí? Recuerden que cada incremento va a ser una funcionalidad, ¿sí? Y lo que buscan también es reducir gastos en el proceso, por eso también no documentan tanto. Bien. Bueno. Profe, consulta, la metodología ágiles, la Scrum es más utilizada, ¿no?, que la XP. La Scrum es más utilizada, sí. Sí. Sí, por lo menos en el acá, si te vas a alguna oferta, si empiezan a buscar en LinkedIn, la mayoría de las empresas piden conocimientos en Scrum. Así que sí. En Scrum y en Cascada también pueden llegar a encontrar, pero son menos. Son las menos. Pero Scrum sí es como... pero yo no considero que... es una apreciación mía personal, ¿no? Yo no considero que cada metodología utilizada así sola, digamos, únicamente esa metodología funcione como deba funcionar. Todas tienen sus contras, digamos. Entonces, a mí me parece que está bueno estas empresas que utilizan mixeado, metodologías así, como que agarro la mejor de la cascada, agarro la mejor de la Scrum, agarro algunas cositas de las XP, esto de las historias de usuario para el desarrollo está bueno, entonces agarro un poco
esto de la historia de los escenarios de las XP, para dividir las tareas de desarrolladores está bueno, entonces lo tomo. Eso está bueno. ¿Sí? Después yo les voy a mostrar el plan de proyecto de mi empresa y ahí que detallan qué metodologías se utilizan y cómo se utilizan para que ustedes tengan una idea. Bueno, vamos, me quedan 2 filminas, que no, vamos a ver de qué son. Bueno. A las características claves del proceso de Scrum. ¿Sí? Bueno, lo que trata de poner un poco, la idea de esto es que todo el equipo, esto de que sea organizativo y autónomo, tiene que ver con que todo el equipo pueda tomar decisiones, ¿sí? No solo el administrador de proyecto. El maestro de Scrum vendría a ser lo que hoy le decimos nosotros o llamamos en la jerga cotidiana, que un poco lo hablé, el líder de proyectos, y va a ser, no es un jefe, sino que viene a facilitar las cosas, ¿sí? Pero esto igual hay que tomarlo con pinzas, ¿sí? ¿Por qué les digo esto? Si bien en la teoría el líder de proyecto no es un jefe, ¿sí? Y el líder de proyecto, podemos tener el mejor líder de proyecto que sea un copado, ¿sí? En la práctica sí es un jefe, ¿sí? El líder de proyecto. En el equipo oficia como uno más del equipo, es como un compañero, pero no deja de ser tu jefe, ¿sí? En la práctica. En la teoría puede ser que no funcione como un jefe, como los jefes que conocemos en cualquier otro tipo de trabajo. ¿Por qué no? Porque vos lo vas a ver que el tipo es un tipo copado o una persona copada y buena, que te dice, che, tiene mucho de comunicación efectiva, tienen mucho de las habilidades blandas, ¿sí? Tienen muchas habilidades blandas, entonces si ellos te ven mal te van a decir, che, necesitas hablar, necesitas algo, ¿sí? Eso es verdad, tiene mucho de eso, ¿sí? Pero bueno, más allá de eso, nunca se olviden, si bien la teoría dice que no es un jefe, es su jefe, termina siendo su jefe, ¿sí? Entonces, nada, se los tiro como un tip, nada más. Pero no, la realidad es que el líder del proyecto va a ser muy distinto a lo que hoy conocemos como un jefe convencional. En general los líderes de proyecto no están pendientes no te persiguen a ver qué hiciste, cómo lo hiciste, cuándo lo hiciste, ¿no? Cada uno se autogestiona sus tiempos, se autogestiona sus cosas, vos sabés que trabajás de 9 a 6 de la tarde, tenés que cumplir ese horario. Si vos las cosas le hiciste a las 4, hiciste en 4 horas y después estás paviando las otras 5 horas, 4 horas que te quedan, no te van a decir nada si no hay trabajo, ¿sí? Pero bueno, son cosas a tener en cuenta. Vos tu horario igual lo tenés que cumplir, tenés que estar frente a una computadora, tenés que ser responsables en estos tipos de proyectos, porque va a pasar que vos, como te autogestionás tu tiempo, vos decís, bueno, esto lo saco en 3 horas, y vos sabés que tenés 7 horas por delante, que te puede caer algo, como no te puede caer nada, y vos tenés que ser lo suficientemente responsable para estar ahí en tu puesto de trabajo, ¿sí? Por más que estés mirando el techo, en tu casa haciendo home office, ¿sí? Pero si te llegas a caer algo tenés que estar. Por eso tanto esto de los valores y de los equipos multidisciplinarios que sean autoorganizados y todo eso, ¿sí? Tiene que ver con esto. Tiene que ver con esto, hay que ser responsables. Bien. ¿Qué más? Bueno. Y acá les dejo, después si lo quieren leer, algunos puntos claves, ¿sí? Como puntos importantes de lo que vimos en esta presentación. ¿Bien? Bueno, chicos, hasta acá la diapositiva de hoy. Me parece que es bastante info, como todas las clases. ¿Tienen alguna duda, alguna consulta? ¿Algo que no les haya quedado claro? ¿Algo que me quieran preguntar? Por mi parte no, profe, creo que es mucha info, pero es bastante clara. Bien. Sí, verdad.
No, yo le iba a preguntar algo por el trabajo práctico, pero es más tarde, si no, después, perdón. Sí, pregúntame, no hay problema. Sí, pregúntame así. Bueno, no, si podemos usar el proyecto que venimos usando con las otras materias. Sí, obvio. Sí. Ok. ¿De cuánto iban a ser los integrantes, profe? 3. 3 como máximo. 2 puede ser. 2 puede ser. Bueno, 4 como excepción. 2 y 2. está bien. Todo funciona mejor. No sé más, ¿qué más? Bueno, eso, por ahora. Bueno, recuerden que en la parte de modelos de procesos del aula virtual le dejé 2 diapositivas más para leer. Eso entra en el parcial, ¿eh? El que dice proceso de software primera parte y proceso de software segunda parte entra en el parcial. ¿Sí? No lo vamos a llevar. O capaz que sí, capaz que en la clase de repaso lo meta, pero por las dudas vayan leyéndolo. Sí, porque si en alguna clase no lo puedo repasar, no lo puedo dar, porque yo, por alguna circunstancia, vayan leyéndolo. Sí. El parcial era multiple choice, ¿no? Sí. Ok. Sí, va a ser multiple choice. Capaz que va a tener, suelo hacer por ahí un mix, ponele 5 preguntas a desarrollar y 15 a múltiples choice, ponele. Pero las de a desarrollar valen más. Bueno. Múltiples choice valen mucho menos. El que me contesta la de desarrollar tiene más notas. Así que bueno, eso. Bueno, y ya hasta ahí, hasta lo que tienen de desarrollo ágil es lo que entraría en el parcial, digamos, en el primero. ¿Sí? Así que ya tienen todo el material, pueden ir estudiando. ¿Sí? Y también tienen el cronograma para poder ver las fechas. ¿Alguna otra duda? No, profe. Pero en el transcurso de la semana, si se nos ocurre alguna duda, ¿se le puede mandar un mail? Sí, igual, a ver qué tenemos. Hoy es 4. Pero la clase que viene tenemos clases. Tenemos 11 y 18. Sí, Hasta el tenemos. 25. El 18 y el 2 son los 18 de feriados. feriado, Bueno. o sea, tenemos 25. Tenemos 11 y 25. 2 clases. Bueno. Sí, dale. Sí, tenemos 2 clases. Sí, entonces sí, voy a meter lo de proceso, lo voy a meter en alguna de esas clases. Sí. Sí, igual vamos a tener una clase, la última clase antes del parcial va a ser de repaso. ¿Sí? Va a ser de repaso. Así que sí, igual si están muy urgidos con alguna duda y necesitan que se las contesten, me pueden mandar un mail, no hay problema. Perfecto, profe. Buenas noches. Bueno, chicos, buenas noches. Buen fin de semana para todos. Profe, ¿no tenía que mostrarnos su proyecto que estaba trabajando usted como para tener una idea? Se lo voy a mostrar la otra clase, no más adelante, cuando hable de documentos de requerimientos, cómo hacerlos, porque vamos a ver cómo armar los documentos. Yo les voy a mostrar también cómo se hace un plan de proyecto. Y se lo voy a subir. Bueno, profe, muchas gracias. No hay por qué. Gracias, Buen fin de profe. Gracias por todo. Buen fin de-